Latina en New York. Ya que eres hija de un indio. En la sierra es un rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar. Te canto porque te quiero. Porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Educación para la revolución. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya. No se olviden, todos los sábados y domingos de 9:30 a 10:30. Esta noche vamos a hablar sobre educación. Es nuestro segundo programa en el ciclo de... Y bueno, nos hemos salido, ya es julio, teníamos que hablar en junio, pero por los temas coyunturales estamos retomando el tema de la educación y vamos a seguir hablando ahora en también, agosto, ¿no? En agosto. Para empezar, compañeras, quisiera un poquito plantearles los temas, ¿no? De qué vamos a hablar. Habíamos hablado hace unos 3 programas sobre la educación inicial, primaria, secundaria, pero es importante también tocar algunas reflexiones sobre la educación superior, ¿no? Sobre las universidades, sobre la normal, cómo desde las universidades, desde esta lógica académica o desde las lógicas coloniales también nos dicen que entrar a la universidad es ser alguien, ¿no? O superarse, y entonces entramos en un proceso de desclasamiento, en un proceso también de alejamiento del pueblo y en una lógica de consolidar la civilización, ¿no? Ser una persona más civilizada, educada, estudiada. Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar con...? Yo quisiera comenzar, yo. Me presentaré, compañeros. Soy la Julieta. Julieta Paredes. No, y está con nosotros la América. Se está estrenando. Bueno, a mí me parece importante porque en el anterior programa que habíamos hablado sobre educación, ¿cuál es la pertinencia de educarse? O sea, ¿para qué nos educamos? Necesitamos las personas, los seres humanos, necesitamos educación. ¿Para qué nos educamos? Entonces, un poquito me parece importante ubicarlo, ¿no? Las guaguitas, o sea, en el devenir del tiempo, la humanidad, ¿cómo? Las guaguitas cuando nacen, a eso se llama, ¿no ve? Lo ontogenético o la ontología, es decir, de una persona, su desarrollo y su camino, o la humanidad, lo filogenético, ¿no? O lo filológico, digamos, ¿no? Tanto en el desarrollo personal como el desarrollo de la humanidad, necesitamos conocer, pues la humanidad ha ido conociendo, y como nosotros cuando nacemos, las guaguitas también vamos aprendiendo, vamos conociendo, ¿no? Tocando con tu mamá. O sea, a nivel personal y como humanidad, vamos haciendo procesos de conocimiento, cómo relacionarnos, cómo aprender. Entonces, y cómo aprendemos también, ¿no? Las diferentes mamás, uno aprende de una manera directa, te van enseñando oralmente, bueno, dependiendo de cada persona y la propia humanidad. Entonces, en este contexto, para poder interactuar con la naturaleza, interactuar con otras personas, para ubicarte en un mundo y para poder sobrevivir, para poder vivir, y luego todo lo que significa la construcción de las sociedades, necesitamos también conocer el conocimiento, recuperar el conocimiento ya acumulado, ya adquirido. Y por otra parte, necesitas hacer tu propio camino de conocimiento, de descubrimiento de lo que es la naturaleza, lo que son las relaciones con las personas. Entonces, en ese plano, yo lo ubico a la necesidad de conocer, de educarse, digamos. Ubico la educación en la necesidad de construir conocimiento, de recuperar la memoria larga y de recuperar la memoria larga de la humanidad, ¿no? De tu pueblo. Ahí nos ubicamos. Entonces, esa es la pertinencia, o sea, el por qué, para qué, de dónde viene esta necesidad de educarte. No es para sacar título, ¿no? O sea, no es para sacar... No, pero es que es importante cómo te preparas para solucionar los problemas, cómo te preparas para la vida, ¿no? Y esa parte de cómo te preparas como ser humana,
como ser humano, y cómo aprendes lo ya heredado de nuestros ancestros, es cómo tú con esos elementos te vas a enfrentar a la construcción de tu vida y vas a aportar a la vida. Entonces no es la base de eso la escuela, o sea, tienes que entrar a tal escuela y tienes que tener tal uniforme, ¿no? Eso es lo que después ya se va construyendo ahí arriba. La educación formal, digamos. Pero la informal también, o la alternativa también, que tiene ciertos cánones, ¿no? No es en torno a este autor, esta autora, sino es cómo te preparas para la vida, para solucionar los problemas. Yo diría, y cómo te preparas para disfrutar de la vida y ser feliz sin lastimar absolutamente a nadie. O tal vez pensando en esto de cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo te preparas para relacionarte con otra lógica, ¿no? Cuando hablamos de despatriarcalización, por ejemplo, pensamos en una otra forma de relacionarnos, ¿no? Que no sea una relación de opresión, una relación de explotación. Pero ya entrando al tema, perdón, compañeras, Julieta Paredes, Lucy Guarachi, feminista comunitaria, América Maceda, feminista comunitaria. Me he olvidado presentarles, aprovecho. Lucy, en este tema que nos introducía la Julieta, de la educación, como prepararse para la vida, hay un punto que con este sistema también se nos ha impuesto un tipo de educación formal, además de las otras formas de educarnos, y lo que queríamos tocar el punto ahora, que es la educación superior, las normales, las universidades. Un poquito nos estamos contando de otras formas de universidades. ¿Cómo ves esto de la educación superior? Claro, yo he estudiado en la UNSA, ¿no? Y cuando he salido del colegio, claro, el sueño de mis papás, ¿no? Era que yo entre a la universidad para ser mejor que ellos, ¿no? Esta lógica que estábamos mencionando, ¿no? Que es esta forma de civilizarse, de desclasarse también, de olvidarse de dónde venimos, porque lo que mi mamá, por ejemplo, las prácticas que mi mamá, por ejemplo, hacía, no sé, de sus ritos en su comunidad, a mí ya no me las he enseñado, porque yo me he venido a la ciudad, y como venía a la ciudad, ya soy persona, soy ciudadana, y tengo que entrar a la universidad y ser mejor que ella, y eso ha generado también que yo, como tú decías, tenga otra relación, ¿no? Como desde la academia se generan otras relaciones, en este caso desde la universidad, unas relaciones bien jerárquicas, ¿no? Tú eres de la universidad, has estudiado en una universidad pública, además que la UNSA tiene tanta historia, te miran como que alguien superior, además vuelves a tu comunidad y te vuelven a mirar como así, como un dios caído que lo sabe todo, ¿no? Para mí ha sido complicado, digamos, estar en la universidad, porque me he encontrado con muchas contradicciones, ¿no? Mismo que he estudiado sociología, mismo que dentro del aula habían grupillos, como dentro de la universidad había tanta discriminación, ¿no? Habían los grupillos de los chicos jailones, ¿no? De los chicos bien, que venían a la universidad pública, y habían los chicos así que veníamos del alto, que no habíamos perdido incluso nuestro lenguaje, nuestros idiomas, ¿no? El aymara, que nos podíamos comunicar entre ellos, pero que no se juntaban, ¿no? Y cómo la universidad, estando dentro de la universidad, esas brechas entre esos dos grupos se agrandaban más, ¿no? Porque los changos que tenían plata podían comprarse el libro que querían, y los demás nos pasábamos las copias para poder estudiar, ¿no? Y que también, de alguna manera, eso también ha generado que este grupo de estudiantes, que de pronto éramos como los raleaditos, ¿no? Hemos también sabido surgir y cuestionarnos, y creo que también y estamos siendo parte también de construir este proceso de cambio, ¿no? Ahora. Julieta, en esto ya entrando, hemos pasado por la educación, que es lo que nos explicabas, pero ¿alguna crítica fundamental a la lógica, lo que decía la Lucy, ¿no? O sea, la educación superior como una forma de salir de la comunidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para comentar, no ha sido la misma historia, pero sí había como una presión social de ascenso, ¿no? Mi mamá estudió en la normal, digamos, ¿no? Accedió, tuvo la suerte de entrar ahí, por un tema que también en algún momento cuando hablábamos de educación, la compañera Adriana mencionaba, ¿no? Porque eso te da trabajo, ¿no? Porque también tiene que ver con una cuestión laboral, digamos, la educación, después que te permita mantenerte y comer. Pero cómo ahora, por ejemplo, desde las universidades se puede aportar al proceso de cambio, esto que dice la Lucy, y no verlo como un tema solamente de ascenso social o un tema laboral, ¿no? Hicimos también algunas notitas en las que algunas personas jóvenes que están en la universidad
Decían que entraban a la universidad por una responsabilidad. Primero con su familia, porque les ha mantenido y hay que de alguna manera devolver, no sé. Pero también con una responsabilidad para la sociedad, para aportar. Pero hay gente que simplemente entra a la universidad o piensa que la universidad es solamente para obtener un título, ganar plata y seguir la vida, digamos, como una otra forma de ver la vida más desde esa lógica formal, digamos, de la educación, ¿no? Ya, yo regresaría a esto, ¿no? El origen de la educación está planteada, ¿no? De la pedagogía también se llamaba, está planteada en cómo te preparas para, desde el feminismo comunitario, para la vida, para ser feliz. Entonces estamos recuperando esa conceptualización, ¿no? ¿Y por qué la recuperamos? Porque estamos en un proceso de cambio, entonces nos podemos permitir soñar y no solamente poner remiendos a la educación como la hemos recibido, ¿no? O sea, la educación formal, la educación formalizada, digamos así, pero también la educación en la casa, ¿no? Y los distintos procesos educativos que se dan en la sociedad. O sea, en un proceso de cambio, la despatriarcalización de la educación es un elemento fundamental, porque es a través de la formación y del moldeamiento bancario que hace el patriarcado y que necesita. Por eso ha generado, digamos, corrientes educativas, pedagógico-educativas, y cada rato está generando metodologías, está generando instrumentos como los test, por ejemplo, está generando elementos de ascenso social. Ustedes lo decían, que ya no es ahora suficiente ser licenciada, ahora es maestría, no, ni maestría creo ya, ¿no? Pero ya un poquito más, no, doctorado, PPB, o sea, todo lo que se va inventando dentro de lo que son los instrumentos de control social. O sea, la educación como un moldeamiento, como una formación bancaria y como un control social de las personas, de las y los seres humanos, en función de que el sistema se fortalezca, el sistema patriarcal, racista, colonial, capitalista se fortalezca, y que además las personas seamos obedientes, ¿no? Y que repliquemos esos esquemas patriarcales, racistas, coloniales, capitalistas, transnacionales, los repliquemos de manera que el propio sistema se fortalezca a través, inclusive, de la capacidad creativa, ¿no? de las personas que tenemos, de crear ideas, de crear todo el trabajo que es la tecnología, todas las ideas que son compradas, que son manipuladas, que son cooptadas, ¿no? Por las grandes industrias. Entonces yo les propongo para el siguiente bloque, en un proceso de cambio, entonces, ¿cómo debería ser la educación? ¿Cómo recuperamos las universidades, estos espacios que por último existen? No es que los queremos dinamitar o destruir, pero cómo recuperamos estos espacios, la universidad, la educación superior, la educación en general, para la lucha de los pueblos, para vivir bien, para relacionarnos, para ser felices, ¿no? Para lo que decía la Julieta. Entonces volvemos con eso en el siguiente bloque. Seguimos en Despatriarcalización, ya hablando sobre educación para la revolución. Estábamos diciendo cómo recuperamos las universidades, estos espacios formales, académicos, para la lucha de nuestros pueblos, para el vivir bien. Lucy. Ya, yo creo que ahora la universidad, la UNSA en este caso, está bastante despolitizada, mismo que ahora la UNSA no tiene full, ¿no? No se han podido... Desde hace 10 años, ¿no? Parece que son 10 años, no tengo bien el dato, pero este año se ha hecho un intento de hacer elecciones para elegir a la full, pero se instauró, digamos, las mesas de elección, pero hubo un boicot de ambos frentes, tuvieron que cancelarlo, ¿no? Y creo que desde esa no participación de los estudiantes dentro de la universidad es nomás una actitud despolitizada de los estudiantes, y también de que mismo la parte del rectorado no motive, digamos, a que los jóvenes puedan organizarse, o mismo los jóvenes no quieran organizarse, no sé. Pero esta hegemonía, digamos, del rectorado en decidir sobre todos los espacios que
los estudiantes habían ganado y que no hay la coparticipación que debería ser necesaria ahora en la UMSA, hace que esta universidad no plantee cosas concretas para el país, para este proceso de cambio que estamos viviendo, ¿no? Eso es preocupante porque hay muchos centros de estudiantes que están como que flotando, que no han sido legitimados, que están en completo conflicto, y además se ha agudizado más por este rollo del IDH, ¿no? Ustedes saben que recibe IDH la UMSA, entonces toda esta lógica se ha vuelto medio clientelar, ¿no? Todos quieren entrar al centro de estudiantes para tener plata. Claro, porque además se ha acumulado de 10 años que no ha habido organización, que eso es otra cosa. A mí me parece terrible que la UMSA, que antes era un espacio hasta de formación política, bueno, cuando yo he entrado ya no había eso, ¿no? Pero son más de 10 años que no tienen, y los que se perfilan para entrar a la FUL están viendo la cantidad de plata que se ha acumulado en ese tiempo, ¿no? Pero no solo la crisis es en esta universidad, estamos viendo, por ejemplo, compañeros de la FUL de Cochabamba que están en un conflicto también fuerte, y que tienen que ver con estas lógicas, ¿no? Estos intereses sectoriales, prebendales, se reproducen las mismas lógicas dentro de la universidad, y ahí tenemos también una crisis, digamos, universitaria. Pero la pregunta también para Julieta, ¿qué nos puedes decir de esto, primero, de cómo se ha ido despolitizando este espacio académico, que podría ser un espacio en este proceso de cambio útil, ¿no? Que se haga un conocimiento útil para la lucha que estamos haciendo para el proceso de cambio, pero que, como decía tal vez el compañero en algún programa, pues ahora se está viendo el resultado de la época neoliberal. O sea, la universidad es lo que hace 20 años han querido que sea, los neoliberales, y eso se está plasmando. ¿Y qué estamos haciendo para recuperar este espacio, para que ya sea realmente un espacio para que alimente, que fortalezca el proceso de cambio? O sea, yo quisiera hablar de dos conceptos, ¿no? El concepto de la autonomía universitaria y, por otro lado, el concepto de joven, ¿no? O sea, yo creo que el neoliberalismo ha trabajado fuertemente sobre esta manipulación de la edad, ¿no? Como algo único en sí mismo, y el joven, ¿no? El joven como un producto y una mercancía del mercado neoliberal, ¿no? Y se lo ha promocionado en torno a un no compromiso. O sea, el joven es alguien que se divierte todo el tiempo, que la pasa bien, alguien que, no sé, que puede vacacionar, que tiene lindas chicas, lindos chicos, que tiene tiempo. ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto trabaja? ¿Quién le mantiene? Claro, sus padres, ¿no? Y su madre. ¿Quién es el trabajo doméstico? ¿Quién le lava el calzoncillo? ¿Quién le lava el jean, ¿no? Porque los hombres no lo lavan. Y también las mujeres, también que usufructúan de las madres, ¿no? Entonces, nada de eso se ha visto. Además, un joven de una determinada clase social, que no es la mayoría de las y los jóvenes, pero que, como se plantea como un producto del neoliberalismo, todo el mundo, y también los políticos, y también el proceso de cambio y el MAS, ha jugado y juega toda esta idea que hemos intentado discutir con la generación Evo, los jóvenes, ¿no? Para unirse, digamos, como joven, así como joven a eso, cuando en realidad vemos a muchos hermanos, niños, changuitos, 10, 11 años, 9 añitos, laburando, niñas, ¿no? Laburando, 8 añitos, 7 añitos, haciéndose cargo de las guaguitas, sus hermanitos, sus hermanitas. Entonces, yo creo que ese es un concepto que además ha tenido origen con el otro elemento. Recordemos que la educación universitaria, por un lado, estaba la educación superior, digamos, estaba en manos de la iglesia, ¿no? En toda la etapa oscurantista, las universidades o los lugares de estudio eran apresados, digamos así, por la teología. O sea, El nombre de las rosas, recordémonos ese libro que nos decía a través de las películas, pero era eso. El conocimiento estaba apresado, encarcelado en lo que eran los conventos y bajo la doctrina eclesial y teológica. O sea, tú podías conocer matemáticas, pero primero tenías que estudiar teología, ¿no? Y era esa la idea que mandaba, el pensamiento que mandaba. Entonces la burguesía capitalista plantea la liberación, digamos así, ¿no? Él rompe con lo que se llamaba la etapa oscurantista, ¿no? La oscuridad de la teología, que Dios, que no sabes quién es, pero que todavía continúa ese oscurantismo, y luego la etapa del iluminismo, que dice, no, la razón
¿no? Hay que estudiar, hay que conocer la lógica, el planteamiento de la lógica que ayuda a la humanidad a desmitificar el conocimiento. Entonces, en ese sentido, y voy a dar un salto muy grande al mayo del 68. El mayo del 68 en Europa y en Estados Unidos ha significado un emerger, y tiene relación con el concepto de joven, con un emerger desde las universidades, 68, post Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Mao, o sea, todas las revoluciones socialistas ya eran realidad. Los 60 ya eran realidad y estaban pujando, estaban disputando el campo de los conocimientos y el campo político y el campo de la economía al capitalismo norteamericano, japonés también, ¿no? O sea, el capitalismo versus el socialismo. Entonces, en ese proceso también la Europa y Estados Unidos entran en una crisis económica que implica un cuestionamiento de parte de quienes estaban en las universidades y que habían estado nutridos por el pensamiento marxista, ¿no? Un cuestionamiento de qué estamos haciendo nosotros respecto a los obreros, los trabajadores, bueno, no eran eran los trabajadores, era de macho a macho, digamos, de hombre a hombre, ¿no? Entonces ahí surge todo una alianza, digamos así, entre la universidad, y son jóvenes de la universidad, o sea, un arco de edad jóvenes, con la clase obrera. Y ahí surge todo el pensamiento sesentero, digamos así, de la autonomía universitaria, es decir, la necesidad que las universidades no dependan de los estados para poder conocer, construir en libertad un conocimiento, ¿no? Y ahí también la Universidad Boliviana, a los años 70, plantea la universidad al servicio del pueblo. La autonomía universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés y de todas las universidades luego del país plantean la universidad, ¿no? La autonomía universitaria al servicio del pueblo, es decir, para construir un conocimiento útil para el pueblo. De ahí también el feminismo comunitario tomamos esto de un conocimiento útil para el pueblo, ¿no? Y entonces ahora las distintas autonomías universitarias le han servido para organizar, digamos así, fiestas, chupas. La autonomía chupística, le decíamos cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Porque la autonomía de engorde, la además, autonomía, ¿no? Ha servido para eso, o sea, al final, por este proceso despolitizado, por el sistema neoliberal capitalista que estaba tan fuerte en esa época, la autonomía ha servido para eso, ¿no? Para que nadie venga a molestar en el atrio mientras estamos haciendo fiesta, digamos, no rendir cuentas a nadie. Y no rendir cuentas a nadie. Y además también ha servido para que en esta lógica de los IDHs que decía la Lucy, de pedir, de hacer marcha, movilización, me acuerdo, hemos marchado desde Patacamaya pidiendo IDH, no sé, ¿qué se hace con esa plata? ¿A dónde va? ¿A los sueldos de los docentes? ¿A los proyectos de investigación que paga sueldos? ¿O realmente a mejorar, digamos, tener una autonomía real, coparitaria, donde los estudiantes podemos participar, decidir también sobre los contenidos? No hay nada de eso, ¿no? La autonomía realmente ha servido para, ha sido como un saludo a la bandera, digamos, ¿no? Una reivindicación que ha sido algo interesante, que era desligarse de los estados, que nunca ha estado tampoco desligada. Siempre los rectorados, los quienes se postulaban para dirigir la universidad, la CUP incluso, ¿no? De los docentes y de los estudiantes, han respondido también a los partidos políticos tradicionales de derecha, ¿no? En esas épocas. Y ahora también hay esas mismas lógicas prebendales para elegir, ¿no? Sí, y pues aún está, es triste darse cuenta que esta autonomía que años anteriores de que entre América y yo, tú, Julieta, has debido vivir en un proceso en la universidad diferente al que nosotros estamos, 80, sí. Pero que esta autonomía le ha costado a sangre, incluso marchas, ¿no? Para lograr, ¿no? Y quizás con esta mirada de servir al pueblo, de ser útil, de generar un conocimiento, que ahora básicamente es pues como un saludo a la bandera, como dices tú, América, ¿no? No es una autonomía que se hace y se deshace, es como un juguete para robar y para hacer mal uso de los recursos que el pueblo, al final, el pueblo boliviano con sus impuestos y con el IDH nos llega a nosotros, ¿no? Y ahí radica la mediocridad de la universidad. O sea, porque, volviendo un poco al inicio de lo que planteábamos, ¿no? Sí, en realidad lo que estás haciendo es prepararte para la vida, para resolver los problemas de la vida, ¿no? Y como es una universidad que está al margen de los problemas de su sociedad,
¿qué cosa le queda? Le quedan los libros. Y como además es mediocre y no leen, ¿no? Y sus docentes tampoco se preparan, ¿no? Y tampoco están ligados a los problemas reales, a no ser los problemas que le planteé los proyectos del Banco Mundial, la empresa privada, ciertas carreras sí pueden funcionar en ese plano, y hay pero 3 o 4 que pueden agarrar, o sea, 3 o 4 docentes que pueden agarrar a 3 o 4 estudiantes que se preparan, ¿no? Todos pertenecientes a ciertas clases sociales, no es así nomás, y el papel y el rol de las universidades privadas. Claro. O sea, definitivamente en este camino de crear inclusive conocimiento interesante, no útil para el pueblo, pero por lo menos un conocimiento interesante, capaz de por lo menos defenderse con otros ingenieros, otros arquitectos, no sé, otros profesionales internacionales, eso no hay. ¿Por qué? Porque son mediocres. Y tanto los privados como los estatales, las universidades estatales, la mediocridad cunde. Sí, vamos a volver en el siguiente bloque con esto, un poco hablando de las universidades privadas, públicas, algo que nos comentaba la Luz, y las universidades indígenas también, qué son, para qué sirven, pero también vamos a retomar análisis de anteriores programas sobre educación para plantear algunos desafíos para la despatriarcalización de la educación, para que la educación sirva para la revolución. Seguimos en Despatriarcalización ya. Ahora les queremos invitar a ver un videito que nos han dejado nuestras compañeras Adriana y Jimena sobre el tema de educación, que no han podido estar. Les mandamos un saludo aprovechando, están de viaje. Vamos a ver el video. Buenas noches, estamos en Despatriarcalización ya. No estamos, estamos dejando esta contribución para lo que ha sido el ciclo de educación. El objetivo es terminar estos ciclos mensuales con propuestas, elementos de propuesta, ¿no? Cómo la educación debe ser en un proceso de cambio, cómo la educación realmente aporta a la revolución. Para nosotras 2 elementos habíamos visto. El primero, que está en la ley, pero que hay que generar las condiciones para que sea realidad, la educación como derecho fundamental, la educación única. Sí. Bueno, históricamente creo que nuestros ancestros no han accedido a la educación, ¿no? Pese a que se consideraba como un derecho fundamental. Porque históricamente la educación se ha planteado en un sistema de clases, ¿no? Y ha servido para alimentar a las clases, ¿no? Entonces, los colegios, nuestros estudiantes que estudian en unidades educativas fiscales siempre están en desventaja con los estudiantes que vienen de colegios particulares, universidades particulares y demás, ¿no? Entonces, y llega un momento en el que cuando ya son profesionales no se desempeñan en el mismo de la misma forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí se refleja claramente el tema de clase. Claro, la educación es un instrumento de reproducción del sistema patriarcal, capitalista, colonial. Por tanto, reproduce las clases sociales, burgueses, proletarios, ricos, pobres o empobrecidos, y la discriminación, ¿no? No es lo mismo ser una mujer aymara en un colegio que ser una mujer no aymara, burguesa, qué sé yo, en otro colegio. Entonces, el Estado tiene que garantizar que la educación sea única. No pueden seguir existiendo colegios privados que tengan un montón de privilegios en términos de educación, de acceso a la información, porque eso genera pues las grandes brechas entre quienes tienen una educación en un colegio particular de la zona sur y quienes tienen una educación en un colegio fiscal de un barrio, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar que la educación sea única, tiene que acabar con la educación privada, porque no nos vamos a engañar con las palabras. Única es, no hay colegios privados. Hay un solo sistema educativo en el que están metidos todos, ¿no? Y eso, por lo menos, si no acaba con las clases sociales, por lo menos resiste a que estas brechas se vayan haciendo más grandes, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Y creo que es fundamental también mencionar que dentro de este proceso de cambio, dentro de la nueva ley, eso está empezando a caminar, ¿no? O sea, la entrevista con el viceministro de Educación Alternativa, ¿no? Noel Aguirre. Noel Aguirre, sí. Él nos había informado en el anterior programa de que se está trabajando la currícula única, ¿no? Y creo que ese es un buen camino. O sea, plantear la currícula única, donde colegios fiscales particulares tienen una sola currícula y se acaban los privilegios, ¿no? Entonces, me imagino que ahí se planteará la modificación
de currículas, poner cosas que realmente nos sirvan como pueblo, ¿no? Pero que no solamente pasa por la currícula, ¿no? Porque el Montessori o el Calvert pueden tener la misma currícula que el Colegio Pavón. Sí, el asunto es que el Colegio Pavón tiene determinadas condiciones que no tienen estos, o sea, que diferentes a estos otros colegios. Única, no puede ser pagante y habrá que redistribuir las cosas que tiene. Claro. Es como la nacionalización de la educación, o sea, porque no puede estar en manos privadas la educación, porque entonces decir que todos tenemos derecho a la educación, que todas tenemos, es un engaño, no es cierto. No es cierto, porque no hay condiciones para ejercer ese derecho. Ese es uno de los principales desafíos, y lo que tú mencionabas también varias veces, que los privilegios de los colegios fiscales del centro, que no tienen los de los barrios, entonces tienes que mandar a tu agua desde el alto o desde el barrio al centro porque es mejor, porque hay mejores profesores. Y no es que hay mejores profesores, porque son los mismos profesores que enseñan en el centro y enseñan en los barrios periurbanos. Es el tipo de calidad que dan. La calidad que dan. Entonces ahí hay también un trabajo que hay que hacer no solamente desde el gobierno, sino también desde las organizaciones sociales, las juntas escolares, o sea, cuestionarse los profesores por qué esa práctica discriminatoria, ¿no? Porque es una práctica discriminatoria, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que se plantee una unidad educativa, un tipo de educación que es fiscal y en otra mejore la calidad. Entonces, ¿de qué depende? Habrá que identificar cuáles son los elementos que juegan ahí. Además, para ir caminando, ¿no? Sí, además la importancia de que las y los docentes puedan rotar por distintas unidades educativas urbanas y rurales, no pueden eternizarse pues 30, 40 años en un lugar, porque no es que el conocimiento o las estrategias se acumulan por la cantidad de años que estás, sino por la creatividad que tienes para responder a espacios diversos, a niñas y niños diferentes, digamos, ¿no? Entonces, ese es otra cosa que hay que atacar también, estas eternizaciones que el magisterio ha hecho en determinados puntos, ¿no? La educación única, el trabajo que se tiene que hacer con las normales, ¿no? Pero el otro punto específico, la despatriarcalización, ¿no? Despatriarcalización es acabar con el patriarcado, y el patriarcado no es el machismo, o sea, no es solamente el machismo. La educación no tiene que ser machista, no tiene que ser sexista, por supuesto, pero además tiene que atacar al patriarcado. Sí, el patriarcado entendido como un sistema, como el sistema de todas las opresiones que vivimos mujeres, hombres y la naturaleza. ¿No? Entonces ahí es fundamental plantear una educación distinta desde las organizaciones sociales. Nuestra tarea como organizaciones sociales, juntas escolares, es preguntarnos qué es la despatriarcalización, ¿no? ¿Por qué es un principio de la educación? Entonces ahí empezaremos a caminar y a posicionarnos políticamente frente al patriarcado. ¿No? Y la tarea fundamental es desde ahí ir impulsando que nuestros profesores, nuestras directoras, quienes vengan a nuestras unidades educativas, también se posicionen políticamente, porque no puede ser posible que la educación, cuando viene un profesor, la educación es apolítica, ¿no? O sea, no tiene un posicionamiento político, y eso es lo más político que existe, porque le hace juego a un sistema político hegemónico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuestionar. Sí, la educación es una herramienta de reproducción de un sistema, puede ser pues también una herramienta para hacer la revolución, y para eso es necesario que la educación deje de verse como un servicio, como una cosa más secundaria, porque en el mismo proceso de cambio es mucho más importante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Autonomías, qué sé yo, que la importancia que se le da a la educación. Si estamos en un proceso revolucionario, la importancia de la educación es trascendental, y porque es la herramienta para desmontar al patriarcado, ya está planteado en la ley. Entonces el patriarcado tiene dimensiones económicas, coloniales, de género. Entonces la educación tiene que plantearse en términos de cómo acabas con esas herramientas del patriarcado y para qué acabas con esas herramientas del patriarcado. Hay que replantear el horizonte político. La educación es política y va a construir un horizonte político en un proceso de cambio, una otra forma de vida para nosotras, la comunidad. Para la educación en términos de la ley también es la comunidad y el vivir bien. Entonces, esa comunidad, ¿cómo tiene que ser en términos económicos?
Y esas habilidades tendrá que desarrollar la educación, ¿no? ¿Cómo tiene que ser en términos de relaciones entre personas? Y esas habilidades de relacionamiento tiene que generar la educación, ¿no? Entonces, en vez de cambiar la currícula nomás sin discutir sobre el perfil de ser humano, sobre el horizonte de mundo, hay que discutir sobre el horizonte de mundo, sobre el vivir bien, para ir construyendo la currícula, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Porque de ahí vamos a empezar a formar estas guaguas que están creciendo, que van a ir aportando a una comunidad, ya no van a ir aportando al desarrollo de un sistema que oprime a todos los pueblos, ¿no? Entonces, y la responsabilidad política, lo ha dicho Jimena, de las organizaciones sociales. El Estado tiene que generar condiciones, el gobierno tiene que generar condiciones, tiene que haber un compromiso claro. No hemos logrado este mes tener al ministro de Educación, pero estamos en ese empeño de tener al ministro de Educación también en el programa. Hay una responsabilidad ahí, pero la responsabilidad de las organizaciones sociales. Nosotras somos feministas comunitarias, pero además la Jimena, por ejemplo, es parte del comité de madres y padres del colegio de tus guaguas, sí. ¿no ve? Sí. Entonces, no basta con mi organización social, uno tiene que estar en la organización del barrio, la junta vecinal, la junta escolar, sino cómo se hace el proceso de cambio dónde, ¿no? y desde dónde se hace. Esos son los 3, 4 desafíos que les planteamos, compañeras que están en el programa. Despatriarcalización, ¡Ya! ¡Ya! Gracias, Jimé, gracias, Adriana. Julieta. Te he pescado tomando. Me han pescado. Yo había notado algunos elementos, ¿no? O sea, en el sentido de la educación como apropiación del conocimiento y la información acumuladas por la humanidad, es lo que estamos planteando que tenemos que hacerlo público, ¿ya? O sea, hay un conocimiento y una información que es de toda la humanidad, y a ese conocimiento tenemos que tener acceso todas y todos en las mismas condiciones y con la misma infraestructura, ¿no? En el sentido de que, bueno, si quieren mantener los colegios privados, que lo mantengan, pero si los colegios fiscales del Estado tienen la misma infraestructura, tienen la misma calidad, o sea, alguien que quiera pagar, no sé, serás porque tendrá plata para votar, digamos. Pero esa es la idea, ¿no? La idea, y en este sentido, el planteamiento del ROTE de los profesores, creo que el SAPSI también, perdón, el Ministerio de Salud ha planteado una, no me acuerdo si es maestría o si es diplomado, ¿no? Para médicos y médicas SAPSIS, sí. ¿no? Que es un especial y tienen una platita y bien pagados, están los hermanos que son médicos familiares. Entonces, de la misma manera, para romper toda esta hegemonía que también está de parte de las y los normalistas y del magisterio, ¿no? Que no quiere soltar una mamadera. Ya hemos tenido algunos compañeros, docentes también, ¿no? Entonces, para poder un programa que pueda equilibrar y con profesoras y profesores de ROTE y que puedan funcionar en este plan, digamos, que estamos proponiendo. Claro, algo así como un plan específico para educadoras y educadores que no respondan necesariamente a eso. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir al corte, pero vamos a seguir con estas reflexiones, con aportes también para la despatriarcalización, desafíos que planteamos desde el feminismo comunitario para una educación que sirva para la revolución. Seguimos en despatriarcalización ya con el cuarto bloque, van a disculpar, error. Lucy. Ya, yo frente a lo que con las compañeras nos planteaban en el video, pienso que es importante y rescato este aporte de Adriana, que dice que la educación tiene que tener un posicionamiento político. Mismo que ha cambiado la currícula en los colegios, yo he estado haciendo con un docente una investigación en un colegio, y la profesora de Ciencias Sociales le habla pues acerca de los movimientos sociales, cómo ha sido esto de la guerra del gas, ¿no? Pero lo dice su clase lo dice con un así como, no sé, decir 2 más 2, 4, no sé, un cuentito de por ahí, pero no le hace sentido a la profesora, ¿no? Y me parece a mí que debería hacerle sentido para que los jóvenes también, que tal vez han estado guaguas en ese momento cuando pasó esto de la masacre del gas, no han tenido la oportunidad, tal vez solo han visto cositas, pero no lo han sentido como nosotras. Esa clase no tenía sentido de lo que era hablar de los movimientos sociales, de la masacre del gas, ¿no? De todos los procesos neoliberales que había vivido nuestro país, de las marchas de la COP, de los mineros, ¿no? Entonces yo la observaba y decía,
y rescato harto eso de la Adriana, tiene que haber un posicionamiento político de los profesores para poder incluso impartir eso y que les sienta pues en los cuerpos. Quizás ellos eran guaguas, pero sus padres han sentido, ¿no? Esas opresiones que han pasado y que es necesario recuperar y rescatar, ¿no? Claro, es decir, si vamos a hablar de posicionamiento político dentro de la educación, no solo es necesario cambiar la currícula, cambiar estilo, que no sea sexista, ¿no? Sino que también se debe exigir un posicionamiento político de quienes son educadoras y educadores, algo que también nos compartían los maestros, ¿no? No puede ser que los políticos nomás tengan posición política y los maestros solo van a hablar de pedagogía, de cómo contar mejor el cuentito, sin tener un posicionamiento político con cuestiones históricas, ¿no? Y con todo en general, con todo el conocimiento acumulado que tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, otra cosa que yo rescato también en estas diferencias que decían nuestras compañeras, ¿no? De quienes han accedido a cierto tipo de educación, incluso geográficamente, ya no solo privado, público, o como ahora se plantean las universidades indígenas como una lógica de despatriarcalización, digamos, de descolonización, perdón, de la educación, sino que también tenga que ser uniforme, ¿no? En las universidades no va a tener que ser necesariamente así en la educación superior, pero sí tiene que haber condiciones iguales, digamos, ¿no? Para acceder a la educación y no solamente porque es privado, porque es indígena o porque es público, ciertas personas acceden a eso, sino que tienen que tener las mismas condiciones para acceder a ese conocimiento, ¿no? Yo plantearía ya estos dos elementos, ¿no? Si entendemos la educación como un proceso personal, que decíamos en esa vertiente personal, de ir experimentando el mundo a través de tu cuerpo, tus sensaciones, que quien te ayuda principalmente es la mamá, ¿no? De inicio, o las mujeres que nos crían, ¿no? O las personas, mayormente son mujeres, pero también pueden haber algunos hermanos ahí, ¿no? Que nos muestran el mundo, ¿no? Y nosotros vamos descubriendo el mundo. Ese camino, en ese sentido, pues, todas y todos tenemos esa educación, tomando como una apropiación a través de nuestro propio cuerpo, en el que nos acompaña las personas que nos crían, nuestra mamá, fundamentalmente, nuestras abuelitas, nuestras hermanas mayores y nuestra comunidad, ¿no? Más inmediata. Nos acompañan a ese descubrimiento, a ese camino. Pero como venimos a un mundo jerarquizado, clasificado, racializado, y con que se funda todo este mundo sobre la inicial discriminación hacia las mujeres estamos las más jodidas en este proceso, cuando se trata de tener acceso a apropiarnos, tener acceso a informarnos del conocimiento de la humanidad, del conocimiento de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces las mujeres ahí estamos más discriminadas, pero si eres además una mujer de área rural, indígena, está peor. Entonces está ese elemento ahí de que esta educación, tanto la de la familia, que discrimina también a las mujeres, ¿no? Como la educación formalizada y de la cual los estados y socialmente ya como pueblo deberíamos hacernos cargo, debe vivir y debe recibir todo el sacudón del proceso de cambio, y no lo estamos viendo concretamente. O sea, todavía está en el plano teórico y no hay esas formas concretas de cómo irlo haciendo, y ahí tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Pero por otro lado, también están los desafíos que ya podemos plantearnos en términos de pequeñas comunidades. Nosotras, por ejemplo, estamos planteando la pluriversidad de saberes feministas comunitarios, como cosas paralelas, desafiantes al propio sistema, pero que a la vez nos están diciendo, apropiémonos de la memoria larga. Y voy a yo concluir mi intervención con estos elementos. Es muy importante tener ese acceso a la información y al conocimiento de los pueblos, porque el sistema dominante, el patriarcado colonial, racista, transnacional, capitalista, tiene los archivos más grandes de la humanidad, y permanentemente se lo están llevando clandestinamente
robando en otros casos, y vía los libros y la circulación del conocimiento, que, por ejemplo, las grandes universidades tienen los más y mejores archivos digitalizados ya. La CIA, ¿no? Y toda la denuncia que ha hecho Wikileaks de toda la información, todo lo que el Google, todo, o sea, todo el manejo de las transnacionales de la informática hoy están apropiándose de todo el conocimiento. Mismo han aparecido en el internet, por ejemplo, ahorita se me ocurre Kaku. Kaku es un programa que tú le muestras tu esquema, tus esquemas de organización del conocimiento, tus esquemas, tus introducciones, por ejemplo, tus diagramas de conocimiento, lo metes y ya eso está corriendo para otro lado, o sea, inclusive las formas de cómo tú organizas tu acceso al conocimiento. Entonces, mientras eso está pasando por parte de los grandes consorcios que hoy hacen sufrir y son quienes disfrutan del patriarcado, nosotros estamos aquí chacreando en las universidades, perdiendo el tiempo, ¿no? Gastando la plata en, no sé, contratar a Mambolé, chupar, y por otro lado, violar a las mujeres, ¿no? Además, que es la manipulación de las mujeres, sexual de las mujeres en las universidades. Entonces, de eso se están ocupando, cuando deberíamos estar aprovechando para que sea una educación para la revolución, teniendo a nuestros hermanos y hermanas universitarios al servicio del conocimiento útil para las luchas de nuestros pueblos. Entonces, para finalizar ya estos desafíos que estamos planteando, no acaba con este programa, ni en el anterior mes, ni en el tema de educación vamos a ir retomando, pero también plantear otros desafíos para ir aportando desde las universidades, desde los estudiantes, desde las organizaciones. Lo que decía la Jimena, por ejemplo, no basta solo con el feminismo comunitario, pero también cómo podemos aportar desde otros movimientos, metiéndonos en qué organizaciones, Lucy. Claro, bueno, yo básicamente soy en el feminismo comunitario, pero creo que también es importante que las organizaciones sociales se involucren en esto en las universidades, ¿no? Para que esta universidad sea útil y sea capaz de desmontar este patriarcado, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en la universidad y en la educación en sí, porque, como tú decías, América, ahora la educación es pues lo que en tiempos neoliberales quería hacer, ¿no? Y es ahora, creo, un doble esfuerzo, y este proceso de cambio tiene que dar las luces para romper esa lógica que tiene la universidad, las escuelas, que bien se ha hecho con la nueva ley que es Avelino Siñani, bien se está intentando con las Univols, que son las universidades indígenas bolivianas que han surgido el 2009, que son un intento de romper con esta descolonización de la educación, ¿no? Pero que no creo que sean suficientes, ¿no? Es importante que exista una educación única, como lo hemos planteado, para que podamos luchar con el patriarcado y realmente ser útil para el pueblo, ¿no? Claro, y también ya para esto que planteaba la Julieta, fundamental, ¿no? Primero lo de la pluriversidad, para romper con esa hegemonía del conocimiento universal, único, que está en las universidades, un solo pensamiento, ¿no? Plantear, y desde ahí también cómo las mujeres, porque esta es una pluriversidad de saberes feministas comunitarios, que ya hemos tenido una experiencia también hace algunos años, cómo desde ahí también vamos a recuperar nuestros conocimientos, cómo vamos a socializarnos entre nosotras, las mujeres, porque realmente las universidades, incluso los colegios, y la educación en la casa, la educación discriminatoria hacia las mujeres, que solo nos educan para ser madres, nos educan para casarnos, nos educan para ser criadoras y nada más, digamos, que es parte fundamental de la vida también, pero nos limitan el conocimiento a eso, a ese ámbito. Entonces nos discriminan por un lado, y luego vienen a decir, es que ellas no quieren, es que ellas no se meten, ¿no? Son sonsas, es que son incapaces, ¿no? Y entonces ahí se refuerza también esta lógica de que los hombres son superiores sobre las mujeres, estas lógicas de género. Entonces, para ir rompiendo también con este sistema patriarcal, profundizando la despatriarcalización, convocamos también a nuestras compañeras a ir fortaleciendo este espacio de pluriversidad de saberes feministas comunitarios, que no quiere decir que nosotros vamos a ir a enseñarles lo que hacemos como feministas, porque también es un compartir de cosas que nosotras no sabemos, la memoria que guardan nuestras compañeras, que tal vez en mi caso la hemos perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ir concretando también un espacio interesante para ir atacando contra el patriarcado, creo que es la pluriversidad, ¿no? Sí, y para acabar, sí, hermana, solamente
importante decirles, nos están escribiendo al Facebook, ¿verdad? Que es de, sí, de despatriarcalización ya. Pero también tenemos una página web y va a salir aquí en los plecas, ¿no? Feminismocomunitario.com, que es importante que se comuniquen con nosotras. Estamos convocando a feministarios, que también los vamos a tener en el sindicato de las compañeras y los compañeros de Luz y Fuerza, ¿no? El Café Carcajada se va a volver a rearticular en la Plaza Uyuni. Entonces escríbanos, feminismocomunitario.com, nuestra página web, y también escríbanos al Facebook, y quienes quieren participar de la pluriversidad de saberes feministas comunitarios también vénganse, escríbanos. Porque para una educación para la revolución es necesario despatriarcalización ya. Porque en ti veo a toda mujer latina de New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer